¿Dónde están Gabriel, Franklin, Kevin? Cierto. A ver, ¿dónde están? ¿Ya están ahí? Freddy, Diana. Bueno, entonces chicos, vamos a continuar con lo que es proteínas. Ya, como les decía, esta es una de las clases un poco más complicadas porque está la parte de estructura proteica, que es la que nos queda, que es más así pesadita. Hoy es miércoles, ¿no? Y ya nos quedaría la última clase, que hablamos de la clasificación de las proteínas, hablamos de proteínas plasmáticas, que ya es de las cosas que más vamos a usar durante la vida. No sé qué me pasa tu trabajo. Durante la vida, ¿verdad? Y que no pueden olvidar. Pero para eso hay que tener la base de todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? En estas clases de estructura proteica. Y que es muy importante también para entender lo que es el metabolismo, ¿verdad? Y las proteínas son las estructuras más importantes cuando vamos a estudiar metabolismo, por su función de enzimas, ¿verdad? Entonces hay que conocer muy bien la estructura de las proteínas y cuándo son funcionales. Entonces, como ustedes ven, hemos estado varias conferencias revisando el tema de proteínas, un tema que ustedes en la parte de hemoglobina hicieron también una parte, un bosquejo general, hablaron prácticamente de todo, ¿verdad? En forma resumida. Y nosotros hemos estado varias conferencias revisando para que ustedes vayan entendiendo por qué esto es importante, cuál es la función, por qué participan con sus grupos funcionales, por qué participan entonces en cada una de las funciones que ellas tienen. Bueno, pues entonces en la clase de hoy nos vamos a dedicar al estudio de un poco, vamos a hablar, bueno, concepto de estructura primaria ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Vamos a definir conceptos, vamos a ver qué enlaces son los que mantienen la estabilidad de estas estructuras y vamos a ver la importancia de que se mantengan estas estructuras para que se mantenga la función de la macromolécula. Entonces, para definir, ya esto lo tenemos claro desde hace varias clases que hemos hablado, que la estructura primaria de las proteínas, igual de los péptidos, ¿verdad?, es la secuencia lineal de aminoácidos. O sea, su estructura primaria es su secuencia lineal, ¿verdad? Y que además habíamos visto también en la clase anterior que por convención también en las proteínas, al igual que en los péptidos, se comienza de izquierda a derecha, comenzando por el amino terminal. ¿Cuál es el amino terminal? El primer residuo, el primer aminoácido de la cadena peptídica, ¿verdad? De la cadena polipeptídica. El primer aminoácido se le llama aminoácido aminoterminal o N-terminal, ¿verdad? Y se encuentra a la izquierda, siempre lo vamos a poner a la izquierda como tal, ¿verdad? Cuando escribimos el péptido, empezábamos de izquierda con el amino terminal, el primer aminoácido era el amino terminal, y terminábamos con el último aminoácido, que era el carboxilo terminal, ¿verdad? O sea, empezamos a escribir la cadena polipeptídica, la secuencia, desde el primer aminoácido que está a la izquierda, que es el amino terminal o el N-terminal. Y terminamos por el último, que es el del otro extremo, va a ser el aminoácido
carboxilo terminal o C terminal, que también se le puede llamar, ¿verdad? Entonces aquí sería, ¿cuál sería este? Primer aminoácido, el amino terminal, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama ese? ASP, ¿cuál es? ¿Del símbolo de qué aminoácido es? La Ácido aspartico. Ácido aspartico, ¿verdad? Después, ¿cuál viene? Arginina. Arginina, después. Valina. Valina, después. Tirosina. Esta de aquí. Isoleucina. Esta. Tidina. Prolina. Fenilalanina. Histidina. Y leucina. Entonces, si lo vamos a nombrar, como nombrábamos el péptido, ¿cómo lo nombraríamos? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Ya tienen que haber pensado. ¿Quién me dice cómo lo nombraríamos? Aspartoilo, arginil, valil, tirosil, isoleucil, histidil, prolil, fenilalanil, histidil, leucina. Leucina, ¿verdad? Así mismo. Entonces, siempre poniendo la terminación il, y al final el último sí se dice el nombre del aminoácido completo, ¿verdad? Terminado en ina o en la terminación que tenga el aminoácido. Muy bien, entonces esto es en cuanto a la estructura primaria, o sea, solo es la secuencia lineal de aminoácidos, es lo que habla de su estructura primaria, la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Si lo ponemos en la forma esta, pues sería unido así por, y también les puedo decir que me hagan la estructura, la fórmula estructural, ¿verdad? ¿Y qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían? Fíjense cuántos aminoácidos son. Es lo primero que tienen que hacer. Cuenten, hagan en su cuaderno. ¿Cuántos aminoácidos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la estructura empezando por quién. En forma de C. Empezaba por el amino terminal. Ajá. Entonces empezábamos por el amino terminal, nitrógeno. Después que viene abajo. Carbono Alfa, después. El carbono Carboxilo. Les sugiero que al carbono alfa le ponga una alfa aunque sea chiquita para que no se les pierda. Después del carbono carboxilo, abajo nitrógeno y voy haciendo así hasta poner ¿cuántos carbonos alfa? 10 carbonos. ¿Por qué se llama angiotensina? Porque son 10 aminoácidos. ¿Sí se dan cuenta? Y también participa, tiene una acción muy importante en mantener la presión arterial, como habíamos visto. Entonces, nosotros podemos hacer eso, ponemos los C hasta que terminemos con el último carbono carboxilo, ¿verdad? Ponemos el amino terminal y el carboxilo terminal. Y después comenzamos a poner ¿qué cosa? Hidrógeno. ¿Dónde ponemos hidrógeno? En el nitrógeno y en el carbono alfa. Y en el carbono alfa. En el nitrógeno y en el carbono alfa. Después ponemos oxígeno. ¿Dónde ponemos oxígeno? En el carbonilo. En el carbonilo unido con un doble enlace, ¿verdad? Ya. ¿Y qué nos falta ya? La cadena lateral. Las cadenas laterales. La tarea es no ponerle algo muy complicado, no ponerle aminoácidos aromáticos, para que no se compliquen la vida, pero sí les puedo poner, ¿verdad? Para dibujar las cadenas laterales. ¿Y dónde ponemos las cadenas laterales? ¿Unidas a qué carbono? Al alfa. Al carbono alfa. Muy bien. Así sería. Entonces, esta sería la estructura primaria de
proteína, ¿verdad? El esqueleto, que es este que nosotros primero dibujamos, el esqueleto amida de una proteína que incluye el grupo alfa-amino y alfa-carboxilo, no contribuye a la carga de la proteína. ¿Por qué? Porque se han unido esos grupos para formar el esqueleto de la proteína, el esqueleto, la estructura primaria, se han unido un enlace peptídico. Por lo tanto, ellos no van a contribuir a la carga de la proteína, ¿verdad? ¿Quiénes van a contribuir a la carga de la proteína? Ya lo habíamos visto. ¿Quiénes? Los grupos amino y carboxilo terminal y las cadenas laterales, ¿verdad? Amino y carboxilo terminal y las cadenas laterales son los que van a determinar la carga de la proteína. ¿Y cómo determinábamos la carga de la proteína? ¿Cómo lo hacíamos? Que estuvimos mucho tiempo viendo eso, Eduardo. Realizando la suma del PKA de todos los grupos ionizables que tenemos que tenemos en la proteína, ¿verdad? Y además, entonces también podemos hablar de punto isoeléctrico de una proteína, ¿verdad? Que va a ser cuando las cargas se van a igualar las positivas con las negativas, donde vamos a tener esa proteína en un pH que va a ser muy importante para determinar su carga. ¿Se acuerdan de esto? O sea, esto lo vinimos hablando cuando hablábamos de los aminoácidos, lo fuimos integrando y por esto ahora vamos a ir así rapidito. Entonces, las cadenas laterales de los aminoácidos contribuyen tanto a la carga como a la hidrofobicidad de la proteína, ¿verdad? A que sean hidrofóbicas o hidrofílicas. El orden de los aminoácidos, entonces, ese orden va a condicionar la forma en que esta proteína va a tomar. O sea, la cadena de aminoácidos va a condicionar la conformación espacial de la proteína. Por lo tanto, este orden de aminoácidos va a condicionar, va a ser determinante en su estructura secundaria, en su estructura terciaria, incluso en la estructura cuaternaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas interacciones entre las cadenas laterales adyacentes es la que va a determinar en alto modo la conformación secundaria y terciaria de las proteínas. Va a determinar también las propiedades físicas y químicas de la proteína. Y todo esto, ¿verdad? Su estructura secundaria, terciaria, las propiedades físicas y químicas de las proteínas van a definir que la proteína tenga una estructura funcional. Va a definir la función de la proteína. Incluso nosotros decíamos, por ejemplo, las porinas que están en la membrana tienen que tener una estructura determinada para garantizar ¿qué cosa? Su función, que es el paso de sustancias a través de ellas, ¿verdad? ¿Entienden eso ahí? ¿Entienden? O sea, la estructura primaria, que es la secuencia aminoacídica, va a determinar la estructura secundaria y la estructura terciaria. Va a determinar las características físicas y va a determinar entonces la función. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pierdo entonces un aminoácido en la estructura primaria, ¿será importante en la conformación de esa proteína? ¿Será importante en su función? Sí. Sí, ¿verdad? Va a ser muy importante su función. Entonces, esto ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos comentado. Por lo tanto, el orden de los aminoácidos define al final la función de la proteína. Si cambia el orden, se altera la función. Y en esto habíamos puesto un ejemplo típico, ¿verdad? De un cambio de un aminoácido por otro que determinaba una alteración en la función
hemoglobina. ¿Se acuerdan? ¿Qué cambio era? Que les dije, apréndanse como un versito. ¿Qué cambio era? En la hemoglobina se cambia un aminoácido por otro y se altera su función. ¿Qué cambio? El ácido glutámico por la valina. Ajá. ¿En qué cadena de la hemoglobina? En la cadena beta de la hemoglobina. ¿Y en qué posición de esa cadena beta? 11. En la posición 6, ¿verdad? Apréndase como un versito para toda la vida, la ciclemia, la anemia falciforme, ¿verdad? Se debe a un cambio de un aminoácido por otro, ¿ya? Y eso altera la función. Por eso los pacientes son anémicos y por eso padecen una serie de síntomas, porque esta proteína se altera la función de transporte que ella tiene, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo lo tenemos en la anemia de glóbulos rojos semilunares o falciformes. La anemia falciforme, la ciclemia, que es una anemia hemolítica, una anemia por destrucción de matíes. En esta anemia hay un cambio de un aminoácido, ácido glutámico, por la valina, que esto está en la sexta posición de la cadena beta normal de la globina. Recuerden que la estructura de la hemoglobina está formada por la globina y por un grupo M. Y la globina, a su vez, que es la parte proteica, aminoacídica, va a estar formada por 4 cadenas polipeptídicas, ¿verdad? En la cadena beta hay un cambio de ácido glutámico por valina en la posición 6. Y eso hace que se altere la forma del glóbulo rojo. Cambia la forma que tiene el glóbulo rojo normal, la forma de disco bicóncavo, cambia por una forma de media luna. Y eso hace que disminuya la capacidad de transporte de oxígeno. Y además que en determinados sitios se produzcan procesos obstructivos, porque el glóbulo rojo no va a ser, ¿cómo? No va a ser moldeable, no va a ser, ¿cómo se dice? Se va a poner rígido y no va a poder llegar a los vasos más pequeñitos. Y estos son síntomas que se producen en la anemia falciforme. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿es o no es importante la estructura primaria? La estructura primaria es determinante, ¿verdad?, para la función de una proteína. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la estructura secundaria? Recuerden que yo les digo, ya se formó la estructura primaria, va saliendo del ribosoma el péptido, ¿verdad? Y él, por interacciones de cadenas laterales, comienza a plegarse, recordando siempre que los enlaces peptídicos son rígidos, ¿verdad? El enlace peptídico y esos 4 átomos van a estar en un plano. Por lo tanto, ¿qué cosa? ¿A qué le llamamos estructura secundaria? Se refiere a la disposición espacial de la columna vertebral de la proteína, en la cual se alterna un nitrógeno amino, un carbono alfa y un grupo carbonilo. O sea, vamos a ver que cuando hablamos de estructura secundaria, hablamos de la disposición que va a adoptar esa columna vertebral que le enseñamos ya a cómo irla escribiendo, ¿verdad? Entonces, hace referencia a la estructura local de la cadena polipeptídica. O sea, es la primera conformación, lo primero que va a pasar, ¿verdad? Está determinada por las interacciones por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno en esta estructura secundaria se van a formar entre el oxígeno del grupo carbonilo de la cadena polipeptídica, o sea, todo es en la cadena, en el esqueleto, como yo les digo, en la columna vertebral de la cadena, van a formarse puentes de hidrógeno entre ese oxígeno del grupo carbonilo de la cadena peptídica y el hidrógeno que está unido ¿a quién? Al nitrógeno. Cuando ustedes escriben el esqueleto ese, se van a formar puentes de hidrógeno
el oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno que está unido al nitrógeno, ¿verdad? Entonces, estas puentes de hidrógeno se van a formar entre enlaces peptídicos, pero entre enlaces peptídicos que van a estar separados, ¿verdad? Vamos a ver que esos puentes se van a formar entre enlaces peptídicos que van a estar separados. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto que el enlace peptídico era planar, que no se puede. Están los 4 átomos, ¿qué átomos decíamos que están en el mismo plano del enlace peptídico? ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, oxígeno, carbono, carbonilo, nitrógeno e hidrógeno. Esos van a estar en un mismo plano. Pero sin embargo, el carbono alfa, yo les decía que sí podía girar cuando se une al nitrógeno amido y cuando se une también al carbono carboxilo. Ahí esos enlaces, carbono alfa, carbono carboxilo y carbono alfa, nitrógeno, sí van a poder girar, ¿verdad? O sea, van a determinar ciertos ángulos que son llamados, el que está entre el carbono alfa y el nitrógeno, se llama el ángulo phi y se puede escribir con esta letra griega. Mientras que el ángulo que se forma entre el carboxilo o con el carbono alfa se llama ángulo psi y se pone con esta letra griega. Para aminoácidos que no son glicina, casi ninguna combinación de ángulo phi y psi se permite. ¿Por qué? Debido a obstáculos estereoquímicos. O sea, estos pueden girar, pero tienen restringido las combinaciones de ángulos phi y psi. O sea, no es un giro total, ¿verdad? No es un giro libre. Va a estar condicionado por obstáculos estéricos, ¿verdad? Entonces, la conformación de la prolina es aún más restringida, porque recuerden que la prolina tenía su grupo amino dentro ¿de qué? ¿Dónde tenía el grupo amino la prolina? Recuerden que el carbono alfa y el grupo amino estaban dentro de la estructura cíclica. ¿Se acuerdan de la prolina? ¿Sí? Entonces, la prolina, el carbono alfa y el grupo y el nitrógeno están dentro de una estructura cíclica. Por lo tanto, esa rotación va a estar muy restringida, ¿verdad? Entonces, las regiones de estructura secundaria ordenada surgen cuando una serie de residuos de aminoácidos adoptan ángulos phi y psi similares. O sea, las estructuras secundarias van a aparecer cuando una serie de aminoácidos que están unidos por enlace peptídico adoptan ángulos phi y psi, que son los ángulos entre del carbono alfa con nitrógeno y con carboxilo similares. Y esto va a determinar estructuras secundarias típicas, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ¿verdad? Esta figurita que vimos anteriormente. Ya, este de aquí, vamos a fijarnos en esta parte central, este oxígeno con este carbono carboxilo y este nitrógeno, amino con este hidrógeno, van a estar en un mismo plano. Este de aquí va a tener, es el enlace peptídico que tiene características de doble enlace, no puede girar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el carbono alfa que está aquí y el carbono alfa que está aquí, sí puede girar con el nitrógeno amino y sí puede girar, recuerden que este es un aminoácido, sí puede girar con el carbono carboxilo.
y se van a formar los ángulos phi y los ángulos psi. ¿Ya? Pero estos ángulos no pueden ser aleatorios, ¿verdad? Van a haber restricciones para la formación de esos ángulos. Cuando estos ángulos se forman similares, van a aparecer las estructuras en forma de alfa hélice y en forma de hoja beta plegada. Entonces, ¿cuáles son las estructuras secundarias dependientes de estos ángulos de la cadena del esqueleto de enlaces peptídicos? Fundamentalmente hélice alfa y hoja beta plegada. ¿Ya? Entonces tenemos que estudiar las características de la hélice alfa y tenemos que estudiar las características de la hoja beta plegada o la hoja plegada beta. Comencemos a estudiar la hélice alfa. Para que ustedes sepan, la hélice alfa, vamos a pensar que tenemos como una varilla, ¿verdad? Y esta cadena polipeptídica va a estar girando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Alrededor de un eje, que podría ser este esfero que yo tengo aquí, ¿verdad? Es como que esa cadena polipeptídica va a estar girando alrededor de ese eje. Y así se forma la hélice alfa, ¿verdad? Y va a estar estabilizada por puentes de hidrógeno y por fuerzas de Van der Waals. Pero vamos a ver entre qué residuos de aminoácidos se establecen esos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo detenidamente esta estructura. Entonces, la hélice alfa es una estructura en forma de varilla que se forma con la cadena peptídica fuertemente enrollada, girando, como yo les decía, hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Van entendiendo ahí? ¿Sí? Es como si hubiese un eje central y la cadena polipeptídica yo le fuese girando en el sentido de las manillas del reloj, ¿verdad? Muy apretadita allí. Muy bien. Entonces, las cadenas laterales que no forman parte de ese eje central, de ese esqueleto, las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos, las cadenas R, se extienden hacia afuera del eje en el espiral. O sea, el eje espiral se forma con el centro, ¿verdad?, de esta cadena polipeptídica, con este centro que yo siempre les digo, dibujen primero. Y entonces las cadenas laterales, que son las últimas que yo les mando a poner allí en el polipéptido, ellas se van a ubicar hacia afuera del eje en espiral, ¿verdad? Se van a ubicar afuera de ese eje. La estabilidad de la hélice alfa proviene sobre todo de los puentes de hidrógeno, de los enlaces de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del grupo carbonilo, ¿verdad?, del enlace peptídico, los grupos carbonilos del enlace peptídico, no los grupos carbonilos de las cadenas laterales de algunos aminoácidos. Son puentes de hidrógeno que se establecen entre el oxígeno del grupo carbonilo del enlace peptídico y el átomo de hidrógeno del grupo amino de otro enlace peptídico. ¿Pero a qué distancia? A la distancia de 4 residuos de aminoácidos a lo largo de la misma cadena. ¿Sí? ¿Sí me entienden ahí? Vamos a ver, creo que tengo una diapositiva aquí adelante que le van a entender mejor. Déjenme ver. O sea, aquí, a ver, aquí, miren. Yo tengo la cadena central, ¿verdad? Las cadenas R van a estar en los carbonos
alfa, ¿verdad? Y aquí vamos a tener este carbono alfa unido a un nitrógeno unido a un carboxilo. Aquí tengo este carbono alfa unido a un nitrógeno unido al carboxilo. ¿Y esto de aquí qué cosa es? ¿Esto de aquí qué es? El grupo carbamino. Ajá, el enlace peptídico que se forma ahí, ¿verdad? El grupo carbamino. Entonces aquí hay otro enlace peptídico, que este es un aminoácido, que se une con este otro, y aquí hay otro enlace peptídico. ¿Ya? Tengo aquí un aminoácido con un enlace peptídico, tengo otro aminoácido, otro enlace peptídico, otro carbono alfa, otro enlace peptídico, otro carbono alfa, otro enlace peptídico. ¿Entre quién se forman los puentes de hidrógeno? Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? ¿De cuántos residuos hay? Este sería un carbono, el carbono del primer aminoácido, está el segundo, el tercero, el cuarto, y aquí está el nitrógeno del cuarto aminoácido. ¿Sí me entienden? Doctora, siempre se empieza a contar desde el oxígeno del primer carbonilo. O sea, aquí tengo, sí. Este es un enlace peptídico. Tengo 1, 2, 3, y este es el cuarto enlace peptídico. Entonces, el oxígeno del primer enlace peptídico se une con el hidrógeno del cuarto enlace peptídico. ¿Sí se fijan? 1, 2, ¿ya? 3 y cuarto enlace peptídico. Entonces se va a hacer un puente de hidrógeno entre el oxígeno de este primer enlace peptídico con el hidrógeno que está unido al nitrógeno del cuarto enlace peptídico. ¿Ya? Ahí se ve mejor, ¿verdad? De esta forma, al formar este puente y al esta estructura estar dando la vuelta así, pues entonces se van a ir uniendo y se va a ir estrechando esa hélice. ¿Sí entienden? Bien, vamos a ver, vamos a regresar a donde estábamos. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que hay un promedio de 3,6 residuos de aminoácidos por cada vuelta de la hélice. Y en la mayoría de las proteínas naturales la hélice gira a la derecha. O sea, por cada vuelta de la hélice que está estabilizada por un puente de hidrógeno, van a haber 3,4 residuos de aminoácidos. ¿Por qué, chicos? Fíjense que, a ver, vamos a ir de nuevo acá. Fíjense que aquí, ¿verdad? ¿Cuántos aminoácidos tengo aquí? Tengo dentro del enlace, tengo 1, 2 y 3. Y parte de este de acá, ¿verdad? Y parte de este de acá. Por eso se dice que una hélice, ¿verdad? Hay 3,6 residuos de aminoácidos por cada vuelta de la hélice. Y estas hélices van a girar hacia la derecha en la mayoría de las proteínas naturales. La capacidad de formar el número máximo de enlaces de hidrógeno, complementada además por estabilizaciones dadas por interacciones de Van der Waals que se establecen en el centro de esta estructura en espiral, ¿verdad? Que determina que se vayan los enlaces, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals van determinando que se vayan apretando. Y esto brinda la fuerza impulsora termodinámica para la formación de esa hélice alfa apretadita. ¿Qué aminoácidos van a tener características especiales en esta hélice, como habíamos visto? La prolina y la glicina, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La prolina solo puede adaptarse de manera estable. Disney, apaga el micrófono.
del enlace peptídico carece de un átomo de hidrógeno para contribuir a un enlace o a un puente de hidrógeno. O sea que la prolina la podemos encontrar de forma estable solo en el primer giro que hace la hélice alfa. ¿Ya? En otro sitio, ¿qué hace la prolina? Altera la conformación de la hélice alfa y produce una flexión. Y la glicina también con frecuencia se ve induciendo flexiones en las hélices alfa, debido a que tiene su pequeño tamaño, ¿verdad? Al pequeño tamaño de la glicina, eso induce a que aparezcan esas flexiones. Entonces, las agrupaciones de hélices anfipáticas pueden crear, cuando se agrupan hélices anfipáticas, pueden crear canales o poros, porque recuerden que a la parte externa van a estar las cadenas, ¿verdad? Las cadenas laterales, que permite que moléculas polares específicas pasen a través de las membranas celulares hidrofóbicas. O sea, que estas agrupaciones en hélice alfa son las que se ubican allí en las membranas para formar esas porinas, esas proteínas que permiten el paso a través de ella de ¿cómo se llama?, de sustancias a través de ella, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, como yo les decía, el eje central, cómo se van dando la vuelta a esta estructura a través de o sea, con ese eje central se van dando la vuelta a la estructura, ¿verdad? Y como aquí, si lo miramos desde arriba, cómo se van a ver, ¿verdad? Esta aquí está un poquito como alada, ella se va poniendo bien pegadita y se van a formar los puentes de hidrógeno para estabilizar esa estructura. Aquí, como yo veo en la hélice alfa, los puentes de hidrógeno entre el carbono carboxilo de este aminoácido con el nitrógeno amino. A ver, vamos a ver aquí, carbono carboxilo con el nitrógeno amino que está acá, ¿ven? Carbono carboxilo con el nitrógeno amino, y esos enlaces son los que le van a dar estabilidad a ese puente, a esa hélice alfa, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno. Aquí vemos los puentes de hidrógeno, ¿verdad? También dándole estabilidad a esa hélice alfa. Ya esto lo habíamos dicho, la hélice alfa es la más abundante de la estructura secundaria más abundante en las proteínas globulares, y la encontramos en forma variable en algunas proteínas, como habíamos visto en la hemoglobina y en la mioglobina también, esta estructura secundaria. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vendría la diferencia de la hélice alfa con la hoja beta plegada, y basándonos en las semejanzas y en las diferencias, así vamos a explicar la estructura de la hoja beta, ¿verdad? ¿Cuál es la semejanza? Que gran parte de la estabilidad de esta estructura secundaria en hoja beta está dada por los puentes de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo y los hidrógenos amida de los enlaces peptídicos. Esa es la semejanza entre hélice alfa y hoja beta plegada. La estabilidad va a estar dada fundamentalmente por los puentes de hidrógeno entre oxígeno carbonilo y hidrógeno amida, ¿verdad? Ahora, sí hay muchas diferencias. ¿Cuál es la diferencia? En la hélice alfa, los puentes de hidrógeno que se formaban eran intracatenarios, en la misma cadena. ¿Sí se dan cuenta? En la misma cadena se formaban los puentes de hidrógeno. Ahora, en la hoja beta, los enlaces de hidrógeno son intercatenarios.
Entonces, los puentes de hidrógeno se forman de manera lateral entre enlaces peptídicos, pero con segmentos que van a estar adyacentes de la hoja beta. O sea, los enlaces peptídicos no van a ser entre la misma hoja, entre el mismo esqueleto, sino con adyacentes. ¿Me entienden? Y por eso se dice que los enlaces de hidrógeno son intercatenarios. El esqueleto extendido de la hoja beta es alargado, es extendido y forma una forma de zigzag. Los aminoácidos en hoja beta, cuando se observan de lado, de canto, como dice ahí, forman un modelo de zigzag o un plisado. De forma tal que los grupos R, que en la estructura de hélice decíamos que estaba hacia afuera, los grupos R en la hoja beta plegada van a estar unos arriba y otros abajo. O sea, los residuos aminoácidos de la hoja beta, cuando se observan de canto, forman un modelo de zigzag o plisado en el cual los grupos R de los residuos adyacentes apuntan a direcciones opuestas. Del primer residuo aminoácido arriba, del segundo abajo, del tercero arriba, así, en forma de opuesta, los grupos de las cadenas laterales R. Los residuos de glicina y de prolina, sobre todo la prolina es un problema, aparecen con frecuencia en los llamados giros beta en la superficie de las proteínas globulares. ¿Ya? Hasta aquí estaría un dibujo de una hoja beta y vamos a ver que puede correr paralela o antiparalela. Estudien esto de cuándo es paralela, cuándo es antiparalela, para entonces en la próxima clase que sea más fácil y seguimos con las asas y flexiones. ¿Ya? Para terminar entonces la estructura secundaria. Nos faltan las asas y flexiones, o sea, los giros beta, las asas, formando estructuras y ya viene la estructura terciaria. ¿Ya? Nos falta todavía para terminar estructura secundaria. Como ustedes ven, hoy es jueves y no terminamos. No terminamos, hoy es miércoles, que diga. Entonces, mañana es que debemos terminar todo. No sé si nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos, o si evaluamos entonces mañana solamente hasta aquí. ¿Cómo haríamos? ¿Cuándo tiene la siguiente prueba, Anthony? ¿Prueba de qué? El examen, interciclo primero, ¿cuál es? Tenemos el martes, el de morfología. De morfología. Sí. Entonces, podríamos hacer el viernes en la mañana, podríamos hacer la prueba de proteínas. Cuando tengamos práctica, en la hora de práctica. En la hora de práctica. Ya creo, bueno, no sé, los demás no sé. Trata con los chicos a ver si podemos hacer el viernes, porque si no, mañana todavía queda contenido por dar de proteínas. Entonces, podríamos hacer el viernes en una hora determinada de la práctica y ya dábamos con esta última prueba estarían todos los aportes para el aprovechamiento. ¿Ya? Pónganse de acuerdo y me dicen cómo hacemos. ¿Ya? Bien, hasta mañana, chicos. A ver, alguien me estaba... Doctora, ¿Sí? lo que pasa es que al inicio, cuando tomó lista, tuve problemas con el micrófono. Ya. Déjenme ver. Mañana, Hasta mañana el resto, lo que no dieron asistencia, si quieren quedarse un momentito, el resto hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, doctora. Bien, tenía ausente a Gabriela Campoverde. Sí, doctora. Es usted, ¿verdad? Sí. Tenía a Fabián Elizalde, no se incorporó. Alison